Los procesos geoquímicos como mecanismos de formación de yacimientos minerales en las grutas y la investigación preliminar de los mismos. Una introducción a la espeleogeoquímica. Por Ricardo Avals. Introducción. Cuba. Geológicamente hablando. Es un país de cavernas. J. H. Planas, 1944. El proceso geológico más común en Cuba es el que conlleva a la aparición y evolución del karsto, el cual adquiere su mayor desarrollo en las rocas carbonatadas que conforman el 65% del territorio, aunque la acción del karsto se extiende a rocas más resistentes. Personalmente he podido observar en Santi espíritus macizos de serpentinitas con un pseudokarsto incipiente que, en ocasiones, se desarrolla hasta conformar un típico lapiés. La existencia casi generalizada de los procesos kársicos y su inusitada potencia vienen dados también por las favorables condiciones climáticas que imperan en nuestra isla. Sin embargo, casi nada se conoce de los procesos geoquímicos en nuestras cuevas, las cuales representan aún zonas blancas en el conocimiento geológico. En este reporte se presenta la sistemática de los procesos espeleogeoquímicos y se explica la importancia de estos como fuente de recursos naturales, con ejemplos de dicho quimismo en Cuba y otras partes del mundo. Asimismo se presenta un programa para realizar observaciones geoquímicas preliminares en grutas, el cual puede ser realizado por personal aficionado. Procesos espeleogeoquímicos. Los fenómenos del karsto y las cavernas son procesos puramente químicos. A. E. Fersman. En las cuevas transcurren diversos procesos producto de los cuales se incrementa la migración de los elementos, con la consiguiente aparición de nuevas areolas geoquímicas y mineralógicas. Gran parte de estas areolas deben su origen a los procesos kársicos. Otras, las más importantes, deben su origen a la infiltración de soluciones químicas en los poros y fracturas de la roca encajante. La figura 1 muestra la sistemática de estos procesos espeleogeoquímicos. Hablemos un poco acerca del karsto. En el proceso de karstificación hay que diferenciar dos eventos geoquímicos. 1. La precipitación de los productos como resultado de la acción del ácido carbónico sobre la roca. 2. La acumulación de los residuos insolubles de esta disolución en el piso de las grutas. Mencionemos ahora los precipitados químicos más comunes. Los precipitados químicos son los responsables de la formación de estalactitas, estalagmitas, y demás formaciones secundarias las cuales determinan la belleza de estas cavidades subterráneas. La naturaleza química de estas formaciones secundarias o espeleotemas puede ser muy variada. Se conoce la existencia de estalactitas de baritina, celestina, de yeso y otros sulfatos, etc., aunque predominan las de naturaleza carbonatada. De gran importancia económica son las conformadas por espato de Islandia, Fig. 5. En ocasiones, producto de la presencia de impurezas de carácter mecánico o de determinados elementos cromóforos, las formaciones secundarias adquieren un carácter jaspeado o coloreado en bandas que tanto en México como en Argelia se explotan bajo el nombre industrial de ónice marmóreo. Parecido por su belleza, pero de distinta génesis son los mármoles del Cáucaso. En ese caso la coloración se debe a la acción de fuentes hidrotermales de baja temperatura. Es de señalar que en Cuba existen también evidencias de actividad hidrotermal en cuevas. Me refiero a las estalagmitas de tipo geyser descubiertas en la gran caverna de Santo Tomás en la Sierra de los Órganos, Pinar del Río. En Cuba se conoce de la existencia de estalactitas de Calcedonia en La Habana, así como de la existencia de formaciones secundarias de yeso en las cuevas de las elevaciones de Punta Alegre, en Camagüey y de flores de yeso o maclas de yeso, en Cueva Martín, Villa Clara. También se ha reportado la existencia de estalactitas de aragonito en la Cueva Perfecto, en Pinar del Río. Muy interesante es el reporte de helictitas verdes en Cueva Jíbara, en Villa Clara. Las helictitas en cuestión presentan puntas de color verde, posiblemente debido a la presencia de óxidos de cobre en ellas. La presencia de estas helictitas coloreadas constituye un indicio de búsqueda que debe de ser tenido en cuenta por el geólogo profesional. Acumulación de residuos insolubles. Paralelamente a la deposición de los carbonatos y otras sales, el ácido carbónico libera partículas de sustancias no solubles, principalmente de composición silícea. Se trata de arcillas, generalmente ricas en óxidos de aluminio,
hierro y vanadio. Famosos por esa causa son los yacimientos de bauxita del sur de Francia, Fig. 7. Al occidente de Cuba, en Pinar del Río, también se conocen yacimientos de bauxita asociados a las depresiones kársticas. Estos residuos insolubles se caracterizan frecuentemente por un color pardo intenso, conocido entre los geólogos con el nombre de tierra rouse o tierras rojas. Esta formación se distingue además por su carácter arcilloso o incluso limoso, lo que facilita su acumulación en las partes más profundas de la gruta y en las depresiones del Carso en general. Estas arcillas pueden contener también elementos del grupo de las tierras raras, de lo cual existe evidencia en nuestro país. Por último, cabe señalar la presencia de cromo en estas latosolitas, término introducido por el Dr. Guillermo Franco en 1970. Procesos secundarios. Posterior a la formación del relieve kárstico, pero vinculado íntimamente a este, tienen lugar tres procesos geoquímicos que frecuentemente conllevan a la formación de yacimientos minerales. Procesos mecánicos. Durante su arrastre mecánico, los sedimentos pasan a través de un proceso de diferenciación gravimétrica de acuerdo con el peso específico de los minerales que lo componen. Como resultado de esta diferenciación, los minerales más pesados se concentran en la parte inferior de la areola mecánica, en tanto que los minerales petrogénicos o formadores de rocas son lavados por las corrientes pluviales o fluviales. Es así como se explotan ricos yacimientos de oro y diamantes en embudos y depresiones kársticas en África. Desde este punto de vista revisten particular interés el estudio de la acumulación de sedimentos provenientes del cinturón ofiolítico y los macizos serpentiníticos en las partes negativas del relieve kársico. Como es conocido, nuestras serpentinitas contienen cantidades apreciables de oro nativo libre y no está excluida la existencia, en las mismas de diamantes, platino y otros metales importantes. Procesos químico-mecánicos. Aquí se tiene en cuenta el relleno de cavidades y depresiones kársicas por las soluciones acuosas y los productos de arrastre mecánico proveniente de capas superiores. De esta manera se forman los yacimientos de caolinita y otras arcillas en los embudos kársicos de Finlandia. Un ejemplo de este tipo de proceso químico-mecánico son las perlas de fosfato tricálcico descritas por Ángel Graña y Nicasio Viña en la cueva Atabex en Santiago de Cuba. La formación de dichas perlas se debió a la percolación de agua badosa ligeramente ácida a través de potentes estratos de guano fósil en la gruta. Otro ejemplo de este proceso son las acumulaciones de arcillas en la Cueva del Indio, ubicada en el Valle del Yumurí, en Matanzas. Dada la importancia de las arcillas para las industrias locales, es importante determinar su variedad y la estimación de recursos en las grutas. Procesos químico-orgánicos. Aquí se analizan todos los compuestos formados por la acción de organismos vivos los cuales, al morir, liberan cantidades apreciables de ácido fosfórico, flúor y calcio. A estos se añaden las excretas de los murciélagos, las cuales en ocasiones conforman potentes capas de guano, muy empleadas como mejoradores de suelo. Ejemplo de ellos son las explotaciones a que han sido sometidas durante decenas de años las cavernas del sur de los Alpes austríacos y las islas del Océano Pacífico. En Cuba existen grandes reservas de guano de murciélago. Desde la temprana fecha de 1943, se hacía referencia a los grandes depósitos de guano que cubrían todo el piso de las cuevas de Serens y Seboruco. Otro tanto pudiera decirse de las inmensas capas de guano de murciélago, reportadas en la Cueva del Indio en Tapaste, La Habana y de las importantes reservas de guano de Camagüey, estimadas en 43,600 metros cúbicos. En ocasiones, la explotación desmedida del guano provocó la destrucción de la espelunca. Tal fue el caso de la Cueva del Indio de la Sierra de Cubites, Camagüey, donde se explotó de forma irracional el guano de murciélago de sus galerías, además de rocas fosfatadas del suelo de la espelunca. Otro aspecto interesante para destacar es que, dado su carácter orgánico, es frecuente encontrar en estos sedimentos contenidos apreciables de ácido nítrico, los cuales provocan la formación de capas aisladas de nitratos. Casos como estos se han registrado en las cuevas del desierto de Atacama en Chulé y de Crimea, en Rusia, donde se han encontrado masas fibrosas de nitrato de sodio y potasio. En Cuba, en las capas de guano de la segunda cámara de las cuevas de la Cotilla en La Habana aparecen capas de nitratos,
las cuales fueron empleadas por nuestros mambises para confeccionar pólvora durante la Guerra de Liberación contra España. Procesos hidrotermales metasomáticos. Pueden provocar cavidades. Este grupo se asocian las aguas termales, las cuales, de acuerdo con su composición, pueden provocar cavidades, si son ricas en ácido carbónico, o rellenar las grietas preexistentes, si son ricas en soluciones minerales. Especialmente favorables para la deposición son las zonas de intersección de dos o más sistemas de fracturas. Entre las composiciones más comunes tenemos contendidos ricos en plomo y zinc. Así se formaron las menas polimetálicas del tipo Mississippi Valley en Missouri, Estados Unidos, y las acumulaciones de vanadatos de uranio en Sudáfrica. Estos procesos también pueden provocar la formación de barita, estroncianita, biterita, celestina y otros minerales en las paredes de las cuevas, como es el caso de las famosas cuevas de estroncio de Liakani en el Asia Central. Un último caso, de gran interés para Cuba, son el relleno de las grietas y la sustitución del carso por diversas soluciones de níquel y hierro que se infiltran en la cueva. Un ejemplo de este fenómeno son las cuevas de Ufalea en los Urales centrales, donde el carbonato fue sustituido por menas de níquel provenientes de cortezas de intemperismo lateríticas, ubicadas en la superficie. Un fenómeno análogo sería posible de descubrir bajo las cortezas de intemperismo niquelíferas de Cuba Oriental. Estos son los principales procesos geoquímicos que tienen lugar en las cavernas. Luego de explicar su importancia como mecanismos formadores de yacimientos minerales, pasemos a definir cómo estudiarlos. Plan de investigaciones espeleogeoquímicas. El estudio espeleogeoquímico debe ser metódico y objetivo para poder obtener resultados factibles de ser interpretados geológicamente con posterioridad. Solo una observación detallada nos permitirá obtener resultados satisfactorios. Luego de determinar si la depresión observada es natural o artificial, corresponde el turno a las investigaciones mineralógicas, las cuales se deberán dirigir en tres direcciones principales: el techo, las paredes y el piso. Es importante establecer, al menos cualitativamente, la profundidad relativa de las muestras entre sí con respecto al nivel del mar. Al describir una muestra debe prestarse gran atención al color de estas. En condiciones oxidantes, las más comunes en Cuba, el hierro le da a las muestras tonalidades amarillas, anaranjadas o pardo ocre, el vanadio, rojas, el cobre verdes y el níquel, azules. Todo esto, además de servir de criterio geoquímico, contribuye a incrementar la belleza y colorido de nuestras grutas. El tercer ciclo de observaciones corresponde a las investigaciones geoquímicas propiamente dichas. Al igual que en las investigaciones mineralógicas, es muy importante señalar la profundidad de cada muestra. Se muestrearán todos los depósitos terrígeno-arcillosos a partir de los 0.2 m de profundidad, así como fragmentos de la roca, del tamaño aproximado de una naranja, que le parezcan interesantes por su composición mineralógica. El peso de las muestras de suelo oscilará entre los 150 y 200 gramos. Las muestras se guardan en sacos de tela o papel craft debidamente numeradas y se pondrán a secar al sol. Antes de comenzar estos muestreos, se deben realizar las coordinaciones necesarias con las empresas geológicas de la zona o directamente con los laboratorios para coordinar la cantidad de muestras factibles de ser analizadas. Para los muestreos de suelo en cavernas grandes se pueden espaciar unos 100 metros, reduciendo a 10 metros en las galerías más pequeñas. Si la capacidad analítica del laboratorio lo permite, se muestrearán además las galerías secundarias. Por su parte, las muestras litogeoquímicas se tomarán con la misma densidad o la mitad de la densidad de las muestras de suelo. El método de análisis ideal para estas muestras es el multielemental, por ejemplo, el ICP-MS o ICP-AOS. También las aguas deberán ser muestreadas. En cada punto se tomarán 2 litros de muestra usando preferiblemente pomos plásticos. El recipiente se deberá enjuagar previamente con la misma agua que se va a muestrear y se debe de llenar hasta el tope. Durante el muestreo se evitará que la misma se contamine con sedimentos. La tapa debe de ser bien sellada, preferiblemente parafinada. Las muestras se deberán analizar en el transcurso de 72 horas. Al contenido de una botella se le realizará un análisis químico completo para determinar el tipo de agua y a la otra botella se le realizará el análisis multielemental para determinar el contenido de los elementos trazas. Determine, asimismo, la temperatura y el pH de la muestra.
Recuerde siempre de realizar muestreos análogos en la superficie en los alrededores de la espelunca, los cuales servirán de control y referencia. La ubicación de todas las muestras deberá estar claramente reflejada en un mapa, contando cada una con las coordenadas cartesianas de su posición incluyendo la elevación. Conclusiones y recomendaciones. Es indudable la importancia de realizar investigaciones geoquímicas sistemáticas en nuestras espeluncas y así lograr una evaluación integral de las potencialidades mineralógicas de una zona e incrementar el conocimiento geológico de la misma. En este reporte se analizan y explican los principales procesos espeleogeoquímicos, presentando ejemplos de estos, tanto en Cuba como en otras partes del mundo. Se añade además un plan de observaciones espeleogeoquímicas. Se recomienda la aplicación de estas ideas en la complementación de estudios espeleológicos, así como la realización de investigaciones en los conos de deyección de las serpentinitas sobre relieves negativos del Carso, así como el estudio de las acumulaciones arcillosas y de nitratos en las grutas. Por último, el autor considera que deben de vincularse más el trabajo de profesionales y aficionados a la geología y la espeleología, en aras de lograr mejores resultados investigativos. Esperamos que este material haya sido de su interés y lo invitamos a que compartan con nosotros nuevamente la próxima semana donde estaremos hablando de la espelomineralogía. Hasta entonces.